Bienvenidos una vez más a Construyendo Comunidades Digitales. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Bueno, todos los temas me encantan, siempre digo lo mismo, pero hoy vamos a hablar de esa pregunta, más bien que es recurrente en esto de la construcción de comunidades digitales, y es si todos podemos ser community builders. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te han dicho por ahí? ¿Qué crees además que se necesita para poder ser community builder y por qué sí o no podemos ser todos constructores de comunidades? Son preguntas que siempre uno tiene que hacerse antes de empezar, y la verdad es que bueno, yo traje como una compilación de cosas acá que voy a compartir con ustedes. Son 6 cosas apenas, bastante sencillas, que todos podemos considerar y bueno, que ustedes verán si pueden tomar en cuenta o no en esto de ser constructores de comunidades. Recuerden que siempre les digo que esto de la comunidad digital o de ser community builder se trata de la gente que de alguna manera nosotros tenemos que pensar en ciertas cosas y siempre considerar todos esos factores, todas esas cosas que, bueno, de alguna manera u otra van a afectar lo que es nuestro desenvolvimiento, lo que es el desenvolvimiento de la propia comunidad, y por eso yo quise hablar de este tema el día de hoy. Fíjense que lo primero que tienes que considerar es que si vas a ser community builder, te tiene que gustar la gente. Literalmente la tienes que amar, así como te lo estoy diciendo. Miren, me han llegado muchísimas personas, y esto siempre me encanta contarlo, que me dicen: Aura, yo quiero tener una comunidad, pero bueno, es un tema meramente estratégico. A mí la gente, la verdad es que no me gusta mucho. Mira, vas a poder tener una comunidad, pero tu audiencia se va a dar cuenta de cómo te relacionas con ellos. Y vamos a estar claros, acá en Venezuela tenemos una expresión que reza así: se nos notan las costuras. Es decir, que la gente va a notar rápidamente cuando estás haciendo algo de manera forzada. Entonces, el primer factor que tú tienes que considerar de estos 6 que te traje hoy es que tienes que amar con locura a las personas. Te tienen que gustar las personas, te tiene que gustar relacionarte con ellos y estar en estos espacios compartiendo. Como segundo punto, para poder ser un community builder, y por eso es que, bueno, está esa diatriba entre si todos podemos serlo o no, la verdad es que tienes que comprender que esto es un trabajo diario. Es un trabajo 24/7, 365. Porque incluso cuando tú muchas veces estás dormido o estás desconectado de tu comunidad, siguen sucediendo cosas en esos espacios. Entonces, si tú realmente te quieres convertir en un community builder, en un gestor, pues tienes que hacer las funciones de este. Entonces, siempre tienes que estar consciente de que esto es un trabajo que no acaba nunca a menos que tú cierres la comunidad. Es tan sencillo como eso. En tercer lugar, fíjate que debes estar dispuesto a hacer algo que muchas veces a la gente le cuesta, que es capacitarte constantemente. Siempre tienes que estar aprendiendo. Lo dije en algún video anterior, esto de ser constructor de comunidades se trata de ser un eterno aprendiz. Entonces es importante que tú consideres que una cosa es lo que tú puedas poner al servicio de las personas que están en tu comunidad como capacitaciones e información de valor, pero otra cosa es que tú tienes que aprender cómo hacer este trabajo de manera correcta. Es por eso que yo me dediqué durante estos años a aprender todo lo que sé y luego a enseñar a otras personas a ser community builders. ¿Por qué? Porque la gente piensa que muchas veces esto se trata solamente de abrir un espacio digital, un grupo en una plataforma, meter ahí un poco de gente y bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Y resulta que esto tiene muchísimas, pero muchísimas aristas que tú tienes que considerar a la hora de crear una comunidad. Entonces, ahí es donde entra realmente el papel de la capacitación. Es clave que tú siempre estés dispuesto a aprender y también
que estés dispuesto a escuchar, porque muchas de las cosas que nosotros aprendemos en esto de ser community builders tiene que ver con nuestra escucha activa, con tener esa capacidad, habilidad de poder comprender cuál es el mensaje que nuestra audiencia nos está enviando y con eso tomar acciones que sean pertinentes para ellos y para nosotros como gestores. Entonces, fíjense que esto del aprendizaje es algo que dentro de las comunidades no debería acabar nunca. El cuarto punto que yo tengo acá, y esto lo van a estar viendo en mayor escala en el Community Building Workshop, es precisamente el desarrollo de las habilidades blandas. Miren, yo siempre les digo algo y soy muy honesta en este sentido. Lo técnico se puede aprender. Siempre tú vas a poder aprender lo técnico. Si te esfuerzas, si te capacitas, si te dedicas a estudiar, si te dedicas a ejecutar, lo técnico lo vas a poder dominar. Pero tu humanidad, tu personalidad, esa esencia que te hace único, que la gente va a querer tener siempre a disposición, pues eso lo tienes que desarrollar tú. Entonces es importante que cuando hablamos de habilidades blandas, recuerdes que siempre tienen que estar presentes cosas como los valores, la ética, la empatía y bueno, incluso la simpatía y muchas otras cosas más. Entonces tienes de alguna manera que entender que deberías desarrollar estas habilidades si tú quieres realmente convertirte en un community builder exitoso. Por otro lado, otra de las cosas importantísimas que tienes que considerar a la hora de ser un constructor de comunidades es si esta actividad, que es un trabajo, además te lo acabo de decir, está ligado con tu propósito personal y con tu propósito profesional. ¿Por qué? Porque si en alguno de estos dos casos falla, te va a ser un poco difícil poder encontrar armonía y sobre todo estar contento con lo que está sucediendo dentro de tu comunidad y con lo que tú estás haciendo. Miren, nada forzado sale bien. Entonces, si hacer una comunidad, tenerla, gestionarla y trabajar por la gente aquí no es algo que a ti te llena, no es algo que a ti te gusta, eso lamentablemente se va a notar mucho. Entonces es importante que tú siempre te sientes a revisar lo que es tu propósito, veas si las acciones que estás ejecutando están ligadas a él y por supuesto entonces decidas si realmente este es el camino que quieres seguir. Miren, una experiencia que les puedo contar es que muchas veces las personas quieren tener comunidades por fines meramente estratégicos o de negocio. Y eso no está mal. Siempre les he dicho que, bueno, el propósito de tu comunidad va a depender mucho de lo que eres tú. Pero en esos casos también me ha tocado presenciar que luego estas personas se sienten un poco frustradas porque ven que hay muchas cosas detrás de lo que es una comunidad y no están preparados para afrontar eso. Entonces, por eso te digo que sentarte a revisar tu propósito y a establecerlo, si es que no lo tienes definido, pues te va a ayudar muchísimo a tomar la decisión correcta en el caso de que quieras ser o no un community builder. Y por último, esta parte me encanta y por eso también la enseño y por eso también la practico tanto, es que un community builder tiene que ser exageradamente organizado. ¿Por qué? Porque si no se te puede ir el tiempo en banalidades, literalmente. Miren, yo manejo muchísimas comunidades, no solamente las mías, sino también comunidades de terceros y de asesorados y de alumnos que me han invitado a estar en sus espacios y de alguna manera a crearlo juntos con ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú no eres organizado, tú no te vas a poder dedicar a hacer otras cosas. Imagínense que yo no pudiera gestionar mi tiempo, pero tengo un montón de actividades y de responsabilidades diarias. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con eso? Pues simplemente que no voy a poder cumplir con lo que yo tengo establecido en mi mente porque lamentablemente no tengo procesos de planificación, de organización y de ejecución que me permitan accionar conscientemente con respecto a lo que tengo como compromiso. Entonces, importantísimo que si tú todavía no tienes la habilidad de planificar tu día, de planificar tus agendas, de saber cómo gestionar correctamente tu tiempo, empieces por esa vía. ¿Por qué? Porque también en las comunidades no solamente se trata de tu disponibilidad, sino también del tiempo y la disponibilidad de los demás. Entonces debe existir un match. Pero todo empieza con el ejemplo.
tú no pudieras estarle diciendo a la gente, por ejemplo, va a pasar algo tal día a tal hora y luego, ay no, eso no pasó, eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque empiezas a perder credibilidad. Entonces esto de ser planificado, de ser organizado, te ayuda muchísimo, muchísimo en esto de lo que es la gestión de comunidades. Sobre todo si tu mirada está enfocada en no solamente tener un espacio, sino tener muchos espacios. Entonces, importantísimo que tú tengas esa habilidad desarrollada y si no la tienes, bueno, que aprendas. Yo siempre le digo a la gente que me gusta capacitarlos en lo que es la planificación y esto de la organización de sus agendas, sus actividades y su tiempo, porque de alguna manera de ahí parte la gran mayoría de las cosas que suceden en las comunidades digitales. Así que fíjate, la respuesta a esta pregunta que hice al principio es que si todos podemos ser community builders, desde mi perspectiva muy particular y como profesional del área, te digo que sí. Pero también te digo que solamente si estás dispuesto a cumplir con estas características. Si tú ves que algo de esto que yo te acabo de decir, la verdad es que ni siquiera se acerca a lo que tú tenías planteado como gestor de una comunidad, entonces tienes que revisar muy bien qué es lo que quieres hacer y en base a eso tomar tus propias decisiones. Como les dije anteriormente, en muchos casos ser community builder no es para todo el mundo, pero si lo vas a decidir y si lo vas a ejecutar, entonces hazlo con un propósito y hazlo con mucho entusiasmo y mucho cariño y que sea algo que realmente te llene y que tú disfrutes hacer. Si no, mira, la verdad es que honestamente te digo, no te metas en esto. Hay muchísimas otras cosas que puedes hacer con gente alrededor de tu marca o tu negocio, pero quizás el tema de construir una comunidad digital no es lo que más te convenga, a lo mejor en este momento. Puede ser que llegue un punto en el que sí decidas tener esta comunidad y de alguna manera empiezas a trabajar siempre por ellos. Así que ya sabes, considerando estas 6 cosas que te dije en este video, ¿vas a ser community builder? ¿Te vas a dedicar a esto? ¿Te habías planteado algunas de estas cosas? Me gustaría leerlos en los comentarios. Y como siempre les digo, recuerden que vamos a estar teniendo un encuentro semanal por esta misma vía y si tienen algún tema del cual quieren que yo hable en esta sección de Construyendo Comunidades Digitales, también déjenmelo por los comentarios porque estoy atenta a escuchar sus sugerencias y a complacerlos en la medida de lo posible. Así que ya saben que también pueden seguirme en mis redes sociales Aura Brito SM o en mi sitio web aurabrito.com. Nos vemos en un próximo episodio de Construyendo Comunidades Digitales. Bye, bye.